Estamos en esta serie, estudiando el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo se identifica como yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se identifica y le dice a los que lo están escuchando, yo soy. Y cada una de ellas le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid, ya voy a decir la vineyard, pero eso no, la vid verdadera. Pero hay una ocasión tremenda en el capítulo 8, donde el Señor Jesucristo también se refiere a Él como yo soy, pero esa ocasión Él está argumentando con los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Que ellos conocían la palabra de Dios y eran maestros de la ley de Dios y todas estas cosas. Y entonces el Señor Jesucristo en su discusión, en su argumentación, estas personas les dicen, nosotros somos discípulos de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo unas palabras impresionantes. Les dijo, antes que Abraham fuese, ¿se acuerda? Antes de que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era, yo fui. Él dijo yo soy. Y en ese momento esas personas tomaron piedras para matar al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo les pregunta y les dice, ¿por cuál de las obras que yo hago me van a matar? Y ellos dijeron, no te vamos a matar por las obras que haces, sino porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Ellos entendieron perfectamente que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, estaba utilizando para sí mismo el nombre de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente para que fuera a liberar a su pueblo de Egipto, Moisés le preguntó a Dios y le dijo, Señor, ¿quién les digo que me envía? Y el Señor le dio solamente una palabra que la conocemos como el tetragrama. Tetragrama quiere decir 4 letras. 4 letras en el Antiguo Testamento, en hebreo, que es la letra Yod, que es la letra J, cuando el Señor Jesucristo dijo ni una J ni una tilde, se pasará de la ley. Esa J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y eso como una comita. Y esa es la letra Yod, la letra Hei, la letra Va y la letra Hei. 4 letras y esas 4 letras describen el siguiente nombre: Jehová o Yahvé o Yahweh. Lo interesante del idioma hebreo es que en la antigüedad no tenía y no tiene vocales. Ahora lo que hicieron algunos fue ponerle algunos puntitos que se llaman puntos diacríticos para hacer vocales y entonces que fuera más fácil de pronunciar. Pero esas letras, Jehová o Yahweh, lo que quiere decir es yo soy el que soy. Y cuando Moisés le dice, ¿quién eres, Señor? Dios le dijo, yo soy el que soy, te he enviado. Y cuando Jesucristo les dice a estas personas, antes de que Abraham fuera, yo soy, ellos sabían que estaba pronunciando el nombre que los judíos no pueden ni siquiera pronunciar, no lo pueden ni siquiera escribir, por eso cambiaron el nombre de Yahweh por el nombre de Adonai. Entonces ahora los judíos cuando van a decir el nombre o está escrito el nombre Yahweh en las escrituras, ellos lo cambian por Adonai. Y es interesantísimo esto, ¿por qué? Porque el Evangelio de Juan lo que hace es presentar al Señor Jesucristo y tiene un propósito muy claro. Escuche este propósito, porque tal vez usted está aquí por primera vez o tal vez está escuchando este mensaje y de pronto algo va a hacer clic en su corazón y en su mente y en su alma. El propósito por el cual Juan escribe este Evangelio lo deja muy claro en el capítulo 20, verso 30. Y dice, muchas otras señales hizo Jesús de Nazaret, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y escuche, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La razón por la cual está el Evangelio de Juan en la Biblia es para que nosotros sepamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creamos en Él y para que podamos tener
vida eterna, vida abundante, vida significativa aquí en la tierra y por la eternidad. Déjame preguntarte, ¿tú tienes una vida significativa? ¿Tú tienes una vida plena en este día? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Y vamos a leer estos versos en Juan capítulo 10 y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo declara aquí acerca de tener vida y de quién es Él. Juan capítulo 10 y vamos a comenzar a leer a partir del verso 10 hasta el 19 y dice la palabra de Dios así. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora escucha, estas palabras son palabras del Señor Jesucristo diciéndotelas a ti y a mí, así como se las dijo a estas personas hace 2000 años. Pero es el Señor Jesucristo hablando diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Padre, gracias por estas palabras que tú nos hablas en este día, Señor. Y Señor, queremos pedir que tú toques nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo y tu palabra obrando en nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. En repetidas ocasiones el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio habla acerca de quién es Él con estas declaraciones de yo soy. Y es interesante que con cada afirmación que hacía de que yo soy, inmediatamente recibía el rechazo de los religiosos. Y de hecho aquí en el capítulo 10 encontramos por lo menos 3 veces en que los religiosos lo quieren matar. Pero aquí en este pasaje de Juan capítulo 10 ya hemos visto que Él se dice a sí mismo que Él es la puerta de las ovejas, y 2 veces aquí en el verso 11 y en el verso 14 nos dice que Él es el buen pastor y Él es el pastor verdadero, es el pastor bueno o el buen pastor, es el pastor que conoce a sus ovejas, es el pastor que da su vida por sus ovejas, es el pastor que llama a sus ovejas y que las lleva y les da vida eterna. Él es el verdadero pastor. Hay otros líderes religiosos, otras tradiciones, otras filosofías que te ofrecen algo para la vida, y sin embargo el Señor Jesucristo dice, ese no es el verdadero pastor. Yo soy el verdadero pastor. Eso no es una puerta para tu vida donde tú vas a encontrar felicidad. Eso es una falsa puerta. Yo soy la puerta. Entonces el Señor Jesucristo está invitando a sus oyentes a que dejen de confiar en muchas cosas en que nosotros hemos puesto nuestra confianza, para confiar plenamente en la puerta de las ovejas, para confiar plenamente en el buen pastor. ¿Se acuerda que vimos en el capítulo 9 del libro de Juan que el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento? Y la gente se quedó maravillada de lo que habían visto hacer, que el Señor Jesucristo había hecho con este ciego. Pero los religiosos, los de las tradiciones, lo que hicieron con ese religioso no es alegrarse, con ese ciego, no fue alegrarse y decir, gloria a Dios, qué bueno que antes no podías ver y hoy sí puedes ver, qué bendición. ¿Sabe lo que hicieron esos
religiosos? Lo expulsaron de la congregación, porque no entendían lo que el Señor Jesucristo había hecho. Entonces, el ciego lo único que dijo fue: miren, ustedes están discutiendo aquí de teología y que un pecador no puede hacer estas cosas y que el Mesías, el Mesías viene de cierto lugar. Y dice: ustedes no entienden nada de esas cosas, pero yo sí entiendo una cosa. Antes era ciego y hoy veo. Y aquellos se enojaron: tú que eres ciego, nos vas a venir a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. El Señor Jesucristo lo encontró y le dijo: ¿crees en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios? Y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea? Y le dijo: yo soy el que habla contigo. Y el ciego se postró y le dijo: sí, Señor, yo creo. Ahí está la maravillosa imagen de un hombre en necesidad, una oveja perdida de la casa de Israel que tenía una necesidad y se encontró con el buen pastor que le restaura la vida, y entonces en la vida, y en ese momento ese hombre cree. ¿Has llegado a un punto en tu vida donde has sentido que tu vida no tiene sentido? ¿Has llegado a un punto en tu vida donde no sabes qué vas a hacer? Donde te sientes insatisfecho. Has perseguido muchas cosas, como en el libro de Eclesiastés nos dice la palabra de Dios que el predicador, que creemos él es el que escribe ese libro, que creemos es Salomón, el rey Salomón, dice que la vida llega a declarar lo siguiente: busqué significado en la vida, y busqué en placeres, y busqué en riquezas, y di mi vida al conocimiento, y construí graneros, y compré y edifiqué casas, y hice esto, hice aquello, me di al vino, me di a las mujeres, y no encontré satisfacción. Todo era como perseguir el viento, vanidad de vanidades. Y dice él: por tanto, aborrecí, la vida. A lo mejor tú estás en este día y estás en esa situación en tu vida donde no encuentras satisfacción, no encuentras propósito, no hay sentido en tu vida y estás aborreciendo la vida porque no encuentras. Déjame decirte qué maravilloso, porque el Señor Jesucristo hoy, este día, dice: yo soy el buen pastor. Y hay 3 enseñanzas maravillosas que encontramos en este pasaje. La primera enseñanza es que Jesucristo es el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Y quiero que usted pueda marcar esa palabra, por las ovejas, porque hay un significado maravilloso que vamos a entender, que el Señor Jesucristo dice claramente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es que en este segundo yo soy del pasaje, ya vimos que él dijo: yo soy la puerta en los versos anteriores. Aquí dice: yo soy el buen pastor, y él contrasta su vida con la de los pastores, de los religiosos, de las tradiciones, de todas estas cosas que en lugar de ayudar a las personas, lo único que buscan ellos es su propio beneficio. Entonces el Señor Jesucristo se compara y dice: estos pastores no buscan el bienestar de las ovejas, no buscan el bienestar de las personas, buscan su propio bienestar. Pero yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y los asalariados son los que huyen. Cuando ven al lobo, cuando ven al peligro, huyen porque no son de ellos las ovejas. Ahora, ¿quiénes son estos pastores asalariados? Bueno, podemos encontrar muchos pastores asalariados. Como dije hace un momento, podemos verlo en los religiosos. Inclusive la religión puede ser un pastor asalariado, porque hay pastores que lo único que le interesa es su propio beneficio, pero no se interesan por el beneficio de las ovejas, y entonces esclavizan a las ovejas. Hoy estaba escuchando un reportaje que hicieron, fuimos a comer lunch, no les voy a decir a dónde porque estuvo buenísimo. Me comí un sope de carne asada. Mire, una tortilla así, dorada en aceite. ¿Ya se le antojó? Puro aceite. Dorada. Bueno, ¿para qué le digo? Pero mientras estaba comiendo, estaban pasando ahí un reportaje de un pastor, supuesto pastor, que le dijo a la gente que lo venía a buscar que le podía hacer trámites de migración.
Lo que hizo fue pedirle a 60 personas $2,500 para sacarle permiso de trabajo y su residencia. ¿Y sabe qué pasó? Los estafó. Y lo hizo en nombre de la religión llamándose pastor. Ese es un falso pastor. Y lo triste es que por ese tipo de personas el Señor Jesucristo es ofendido. Tristemente, el evangelio es ofendido. Pero mire, no solamente la religión, sino también, por ejemplo, filosofías o tradiciones. Por ejemplo, tú no vas a encontrar una persona aquí que te digas, ¿tú qué filosofía profesas en la vida? Y te diga, no, pues yo soy materialista. O sea, es muy raro que tú encuentres una persona y te diga, yo soy materialista. Más bien te van a decir, yo soy bautista, ¿verdad? Yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy carismático. Te hablan de denominaciones, ¿verdad? Como si fuera eso lo que el Señor quiere. Pero nadie te va a decir, yo soy materialista. Pero te voy a decir una cosa, vivimos bajo el materialismo. ¿Por qué? Porque ponemos mucha importancia en las cosas materiales. Y lo vemos cuando los papás de una familia, el papá se muere o la mamá se muere y dejó algo de herencia. ¿Qué pasa con la familia? Se pelean. ¿Y por qué se pelean? Porque lo único que les interesa es cuánto me toca a mí. Aquí me está robando, acá me está diciendo, este está agarrando más de lo que debería. Y entonces lo que importa es lo material. Entonces, aunque no decimos soy materialista, vivimos únicamente con el materialismo. No solamente eso, mire, el humanismo. ¿Sabe lo que es el humanismo? El humanismo es esa filosofía que dice que el hombre es la corona de la creación, y sí es la corona de la creación, pero fue creado para adorar a Dios. Pero lo que hace el hombre, es decir, nosotros tenemos, el hombre tiene una bondad interna, y por eso pongo así entre comillas bondad interna, porque piensan que los hombres nacen buenos y tienen una naturaleza buena que puede acabar con la maldad que hay en el mundo. Y en 1933 se firmó lo que se llama el manifiesto humanista, donde se decía la tecnología y la ciencia tienen la respuesta a la maldad del hombre. Eso fue en 1933. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. 75 millones de personas murieron, muchos de ellos debido al genocidio racial. Eso es lo que deja el humanismo, pensando que nosotros somos buenos y tenemos en nosotros mismos la solución a los problemas. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 4 veces aquí dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo vino, ¿sabe a qué vino? A una misión de rescate, porque el hombre está bajo una amenaza de muerte y la única manera de salvarse es a través del pago de un rescate. Y ese pago del rescate fue el Señor Jesucristo, que dio su vida para rescatar a las ovejas perdidas. Aquí por eso dice 4 veces, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fíjese cómo lo hace. En el verso 17 dice, nadie me la quita. Yo pongo mi vida. Él lo hace voluntariamente. Él fue a la cruz voluntariamente. Él dejó que lo clavaran en la cruz con clavos en sus manos, con clavos en sus pies. Él podía haber dicho que mandado una legión de ángeles y acabar con todo, pero él prefirió llevar los clavos en sus manos y en sus pies y una corona de espinas sobre su cabeza, porque él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, porque es la única manera de poder pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Y no solamente lo hizo voluntariamente, sino que lo hizo poderosamente, porque en ese mismo verso, en el verso 18 dice, yo tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Y el Señor Jesucristo demostró que es el Hijo de Dios, porque después de 3 días de estar en una tumba, se levantó de los muertos en victoria y en poder, para podernos salvar a nosotros y poder darnos una vida nueva y una vida eterna. ¿Qué le parece?
Amén, ¿no? Gloria a Dios. Así es que Dios conoce la condición del ser humano y el hombre sin Dios está completamente perdido. Escuche, el hombre sin Dios es como una oveja sin pastor. Pero el Señor Jesucristo dice en los evangelios que un día llegó y vio a la gente, dice, y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Así nos ve el Señor. Él es su amor por cada uno de nosotros. Tú recuerdas cuando andabas en la vida aquí y allá y disfrutando según tú de la vida, y el Señor veía tu vida y le daba compasión porque estabas como una oveja que no tiene pastor. Y todos nosotros, dice la Biblia en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo no solamente vino a una misión de rescate, sino que Jesucristo vino a una misión para unificar. Fíjense cómo el verso 16 dice algo tremendo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también tengo que ir y las voy a llamar. Dice el verso, debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y claro, nosotros, y me imagino que estos maestros de la ley también estaban todos con caras de signo de interrogación a qué se refiere. Y claro, el redil para nosotros no es algo, no es una figura que utilicemos aquí en la ciudad, pero la gente que trabaja en el campo y que tiene ovejas sabe lo que es un redil. Y el redil era un corral donde ponían los diferentes rebaños de las ovejas. Entonces el redil es donde guardan las ovejas. Y aquí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel y ahí estaban todas las ovejas. Pero el Señor Jesucristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? El redil de Israel. Tengo otras ovejas que son los gentiles. Y déjeme decir, qué maravilloso es Dios, porque Él desde el inicio en Génesis capítulo 12, se acuerda que Él le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldijeren y serán benditas en tu simiente, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo como la simiente de Abraham, es venir a morir para que ya no haya judío ni gentil, bárbaro ni escita, no haya esclavo ni libre, no haya varón ni mujer, sino que todos seamos uno en Cristo. Estamos viviendo en tiempos donde la gente está viendo las injusticias sociales, las injusticias raciales. Escuche, el evangelio tiene el poder y la solución para todo eso. El humanismo nunca lo va a tener, pero el mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación, donde dice Efesios capítulo 2, verso 14, que Jesucristo derribó la pared de separación que había en el templo, donde había un lugar para los gentiles, donde solamente se podían acercar ahí, y un lugar para los judíos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo derribó esa pared de la separación, haciendo para Él un solo y nuevo hombre en Jesús. Si vamos a tener esperanza para la injusticia racial, el evangelio es la respuesta. No solamente Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas, la segunda enseñanza es que Jesucristo es el buen pastor que tiene una relación personal, y aquí es donde vamos a, ¿se acuerdan de esa palabra, las ovejas? Con sus ovejas. Ya no son las ovejas. Jesucristo murió por los pecados de todos los hombres, pero Él tiene una relación personal con los que son suyos, con sus ovejas. Y aquí nos dice algo maravilloso. ¿Cómo sabemos? Miren el verso 14. Dice la palabra de Dios así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Allá arriba dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero aquí dice mis ovejas. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así es que Jesucristo es el buen pastor que tiene una relación personal con sus ovejas y Él conoce a sus ovejas.
Y aquí dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Es una relación maravillosa que Jesucristo trae para todo aquel que cree. Y dice algo tremendo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Miren lo que hace el Señor Jesucristo en esta imagen maravillosa del redil. Ya les dije que el redil es un corral. Los pastores venían en las noches y guardaban sus rebaños en un redil. Y podía haber 4 o 5 rebaños en un mismo redil. Pero después llegaba el pastor y hablaba, y todas las ovejas que eran sus ovejas conocían la voz de su pastor y seguían a ese pastor. Todas las demás ovejas se quedaban ahí adentro. Yo no sé si ha visto estos videos en YouTube, pero ponga el pastor y sus ovejas y usted se da cuenta cómo le dicen, llama a las ovejas, y ahí hay muchas ovejas, y usted le llama y le silba y le kiri, 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 ¿verdad? Y le ofrece comida y saca pastito y una zanahoria, y las ovejas están por allá. Pero cuando habla el pastor de esas ovejas, todas las ovejas comienzan a moverse y comienzan a seguir al pastor. Escuche, esto es lo maravilloso. Tal vez este día Dios está hablando a su corazón y usted está entendiendo un mensaje que ya lo había escuchado 1000 veces, pero que tal vez no lo había entendido, y hoy se está dando cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hay algo en usted que no le permite acercarse y que no le permite tener una relación personal con Él, pero está escuchando la voz del pastor, y el pastor le va a hacer una invitación y le va a decir, sígueme. Y si usted escucha esa voz y lo sigue, el Señor le ofrece perdón de pecados y le ofrece una vida nueva. Y no solamente esto, escuche, dice el verso 15, es maravilloso, así como el Padre me conoce, yo le conozco. Y dice el verso, ¿qué verso es? Yo doy mi vida por sus ovejas, el 14. ¿Dónde está? Ya me perdí. Yo soy el buen pastor. Por eso me ama el Padre, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y les dice que yo doy mi vida por las ovejas. Escuche, el Señor Jesucristo dio su vida para rescatarnos y para salvarnos. Y yo tengo una historia, y mi familia tiene una historia. Y yo les he platicado algo de mi historia y de las inseguridades que yo tengo, y de los problemas y de los dolores que hay en mi corazón, de recuerdos tal vez de mi adolescencia, tal vez recuerdos de mi infancia que han dejado marcas y huellas. Y el otro día estaba diciendo a mi mamá, la verdad yo estoy bien amolado, porque tengo varios recuerdos de cómo mi hermano mayor me criticaba, me minimizaba, me ridiculizaba, y eso me dejó a mí muchas inseguridades, mamá. Enfrente de sus amigos todos se reían de mí, cualquier cosa que yo decía me ridiculizaban, a tal grado que llegué un día en que yo dije no quise hablar a nadie por la inseguridad tan tremenda que tenía. Pero después dije, pero ¿sabes qué, mamá? Creo que mi hermano menor, el que sigue de mí, Jorge, dije, yo creo que está igual que yo, porque lo que me hizo mi hermano a mí, yo se lo hice a mi hermano que sigue. Y dije, y a lo mejor yo fui peor de maldito de lo que fue mi hermano conmigo. Y entonces comencé a revisar mi historia y me di cuenta de todo el dolor, frustración, heridas que tengo en mi corazón. Pero cuando leo este pasaje me dice que Jesucristo es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Y el Salmo 139 nos dice algo maravilloso. ¿A dónde me iré? Huiré de tu espíritu. ¿A dónde me voy a esconder de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el más bajo de la tierra hago mi escondite, he aquí tú estás ahí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No puedo esconderme de ti, Señor. Dice, todavía no está la palabra en mi boca, y Dios, tú ya la sabes toda. Qué maravilloso eres, Señor, que tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas. Dios te conoce
desde antes que nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios te conoce, Él conoce tu dolor, tu aflicción, tus problemas. Él los conoce y Él te dice: yo soy el buen pastor. ¡Wow! El buen pastor tiene una relación personal con sus ovejas. ¿Eres una oveja del Señor en este día? Jesucristo pone su vida por las ovejas. Jesucristo tiene una relación personal con sus ovejas. Y en tercer lugar, vemos en los versos 22 al 29 que Jesucristo es el buen pastor, y algo tremendo dice: y sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Miren lo que dice el verso 22. Dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Sabe que de aquí del verso 21 al verso 22 pasan 3 meses? Porque cuando vimos en el capítulo 7 estaba en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, y todo este relato 7, 8, 9 y parte del 10 sucede en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Pero después dice que estaba ya en diciembre la fiesta de la dedicación, y era invierno, y Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres el verdadero Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús aquel que iba a venir? Fíjense lo que dice el Señor Jesús, verso 25. Jesús les respondió: ya se los dije y no me han creído. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio, pero ustedes no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no son de mis ovejas, como ya les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué palabras maravillosas del Señor Jesús. Y Juan, de una manera maravillosa, retoma el tema de las ovejas 3 meses después, estando en la fiesta de la Pascua, de la dedicación, una vez más, y comienza a retomar y complementa lo que había comenzado 3 meses atrás con el motivo del pastor, y ahora lo completa acá y dice que Jesucristo es el buen pastor y sus ovejas conocen su voz y lo siguen. ¿Sabes cómo saber si tú eres una oveja del Señor? Bueno, porque tú escuchas la voz de Dios y lo sigues. Y déjame decirte cuál es la voz de Dios. ¿La conoces? Te la presento. Se llama la Biblia. Esta es la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre y toda mujer sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está lo que Dios, no se trata de lo que tú piensas, lo que tú estudiaste, lo que tú crees, lo que tú sientes. Se trata de lo que Dios dice. Y sus ovejas oyen su voz y le seguimos. Como hijos de Dios, se trata de conocer lo que Dios dice y seguir lo que Dios dice. No es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es lo que otros dicen, no es lo que la mayoría argumenta, es lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice que sus ovejas oyen su voz y lo conocen y le siguen. Y no solamente eso, sino también sus ovejas están seguras en Jesucristo. Él dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué argumento más impresionante. Cuando tú eres una oveja del Señor, el Señor Jesucristo dice: nadie las puede arrebatar de mi mano. A ver, cuando Él dice nadie, ¿qué lo puede arrebatar de la mano del Señor Jesús?
Nadie, ¿verdad? ¿Por qué dijo nadie? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y nada más para asegurarnos doblemente, dice, el Padre que me las dio es mayor todavía que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué te puede arrancar? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿Se acuerda de ese pasaje? Se hizo un canto, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Déjeme agarrar la guitarra. Pero usted lea Romanos, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tienes una seguridad eterna. ¿Por qué? Porque la manera en que tú sabes que eres una oveja y que nunca vas a ser arrancado de la mano del Padre es porque tú conoces su voz y le sigues. Y por eso Él te da vida eterna y no perecerás jamás. Y nadie te podrá arrebatar de la mano de tu Padre. Así es que las declaraciones que el Señor Jesucristo hace acerca de su persona con esta frase yo soy, nos revelan que Jesucristo es Dios hecho carne y ninguna persona puede permanecer indiferente ante las declaraciones de Jesucristo. La pregunta para cada uno de nosotros este día es, ¿quién dices tú que es Jesucristo? Él dijo ser Dios. Él dijo que Él puede satisfacer tu alma. Él dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él dice que Él te conoce y que tú puedes conocerle a Él cuando tú escuchas su voz y le sigues. El Señor Jesucristo este día llama a cada persona para que le sigamos. ¿Estás escuchando la voz del buen pastor?